Entonces, sí me están escuchando y sí me pueden oír, ¿verdad? Bueno, sí pueden ver la pantalla, me refiero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Lili Durán y voy a estar acompañándolos hoy con el webinar de actos lingüísticos. ¿Por qué un webinar de actos lingüísticos? Dentro del coaching ontológico, sobre todo, nosotros decimos que los 3 dominios sobre los que nos interrelacionamos o sobre los que el observador, digamos, se mueve, funciona, son en los dominios del lenguaje, de las emociones y de la corporalidad. Sabremos que el lenguaje termina siendo uno de los dominios más importantes y menos conscientes del observador. Muchas veces no somos conscientes de lo que decimos, no somos conscientes de las... perdón, ¿alguien está levantando la mano? ¿Tienen alguna pregunta? Quiero irme acá. ¿Se escucha muy bajito? Ok. Creo que le van a tener que subir el volumen porque estamos con el volumen al máximo. Otros dicen que se escucha muy bien. Otros dicen que no escuchan nada. Ok, voy a hablar un poco más fuerte, pero creo que es un tema ya de la máquina de cada uno. ¿De acuerdo? Porque hay gente que está escuchando bien. Yo voy a levantar un poco la voz, pero sí necesito que ustedes también vean qué está pasando en su máquina. ¿De acuerdo? ¿Sí pueden ver bien la pantalla? Ok, perfecto. Listo. Muchas gracias por el feedback. Nuestro lenguaje, la manera en la que nosotros hablamos, a ver, otra levantada de mano. Vamos a hacer para poder hacer muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, todas las preguntas por favor déjenlas al final. Ya no voy a estar interrumpiendo la exposición, porque si no esto se va a alargar mucho y nos vamos a salir del tema principal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar con el webinar y cualquier duda ya lo vamos a ver al final de la sesión. Entonces, nuevamente, ¿por qué un webinar de actos lingüísticos? Esta es una frase muy usada en coaching ontológico, dicha por Humberto Maturana, y dice, todo lo dicho es dicho por alguien y revela al observador. Lo que quiere decir esta frase es que la manera en la que nosotros conversamos, las declaraciones, las afirmaciones, las palabras que salen del observador, revela al tipo de observador que eres. El lenguaje que utiliza el observador en una sesión de coaching es importante para el coach, porque podemos darnos cuenta cómo está mirando la vida, cómo está mirando las circunstancias. ¿Por qué? Porque el lenguaje, primero, siempre va acompañado de emociones, pero sobre todo el lenguaje tiene 2 funciones básicas, y básicamente es describir la realidad y generar una realidad. ¿Cuál es la diferencia entre describir una realidad y generar una realidad? Describir la realidad, hablamos de que estamos afirmando. Afirmamos a través de lo que vemos, de lo que es real. Describimos algo que es, algo que no se puede cambiar. Tengo 40 años, eso no lo puedo cambiar, ¿no? Puedo parecer menos, puedo parecer más, pero no lo puedo cambiar, ¿no? Hoy es 19 de diciembre a las 7 de la noche en Perú. Eso es una realidad, nadie lo puede cambiar. Puede ser otra hora en otro país y esa es otra realidad, pero no lo puedo cambiar. No puedo cambiar que las paredes del cuarto donde estoy es color blanco. No puedo cambiar que la laptop con la que estoy trabajando es de color negro. Describimos una realidad, ¿de acuerdo? Pero también el lenguaje nos permite generar una realidad y es a través de nuestras declaraciones. Entonces decimos que cuando describimos la realidad estamos afirmando y cuando generamos una realidad estamos declarando. Esos son los 2 actos lingüísticos principales, afirmación y declaración. Y es importante saber la diferencia porque esa es la manera de ver si el coachee está limitándose o expandiendo sus opciones de aprendizaje, su alcance de acción. ¿Cuándo generamos una realidad? Generamos una realidad con mi lenguaje a través de las declaraciones. Por ejemplo, ¿quieres casarte conmigo? Sí, me genera una realidad. A raíz de una declaración, a través de una declaración, cambia la realidad.
¿Aceptas el trabajo como gerente general de nuestra nueva empresa? No. Generaste una realidad, ¿no? Que es decir, no soy gerente general de esta empresa. ¿Acepto irme de viaje? No acepto irme de viaje. Renuncio, no renuncio, ¿no? Decido perdonar, no decido perdonar, ¿no? Decido tener esta conversación, no decido tener esta conversación, ¿no? Digo lo que creo o callo lo que pienso, genera una realidad. Mis declaraciones pueden generarme una realidad. Entonces, cuando hablamos del lenguaje, nosotros decimos, y uno de los principios importantes es que el observador es un mero interpretador de la realidad, no es dueño de la verdad. Porque yo puedo decir, es que esta persona tiene algo contra mí, ¿no? O es que mi jefe, estoy seguro que me quiere sacar, ¿no? Que ya me quiere despedir. O la gente no está contenta con mi trabajo. Son declaraciones. Si yo quiero generar o quiero comprobar que eso es realidad, yo tengo que validar con hechos que me describan una realidad. Ahora, entonces, cuando hablamos de interpretar la realidad, hemos hablado nuevamente de generarla y describirla, ¿no es cierto? Entonces, aquí los actos lingüísticos son las afirmaciones que me describen la realidad, el mundo exterior, y puede ser una verdad o puede ser una mentira. Ya hemos puesto suficientes ejemplos. Y las declaraciones, como lo dijimos, generan una realidad y pueden ser válidas o no válidas. ¿Qué significa que una declaración pueda ser válida o no válida? Es decir, que yo tenga el suficiente sustento para validar que mi interpretación es real o que mi interpretación es lógica, ¿no? Como por ejemplo, siento que mi amistad con esta persona se está enfriando, ya no es lo mismo de antes, ¿no? O siento que realmente no estoy llegando en mi liderazgo con mi equipo. Ok, ¿qué te hace pensar que no está llegando tu liderazgo a tu equipo de trabajo? ¿Qué te hace pensar que no tienes una buena influencia? ¿Qué te hace pensar que no vas a poder hacer lo que te están pidiendo que hagas? ¿Qué te hace pensar que no puedes cambiar? ¿No? Porque hay muchas declaraciones que limitan al observador. El observador se puede limitar mucho a través de su lenguaje. Por eso en una sesión de coaching es importante que como coach nos demos cuenta cuando el coachee, cuando el observador está confundiendo una afirmación con una declaración. Es decir, cuando el coachee está pensando que lo que está diciendo, que su interpretación es una afirmación, que su declaración es una afirmación. Porque si yo digo, es que yo no puedo cambiar, es que ya he intentado dejar de fumar muchas veces y no puedo. Es que ya he intentado ponerme objetivos y no los he cumplido. Es que nunca puedo ascender, ¿no? Ahí te das cuenta de sus declaraciones. Él está describiendo, es verdad, hechos que han pasado, pero está tomando esa afirmación como una declaración que lo está limitando en el futuro, ¿de acuerdo? Porque hay declaraciones que nosotros, que nos dicen que estamos juzgando el presente desde el pasado, ¿de acuerdo? Entonces, y cuando juzgamos el presente desde el pasado, el coachee puede creer y creer y creer que esa es una afirmación, que la realidad que fue en el pasado va a seguir siendo hoy en el presente. Entonces, es muy importante que el coach esté atento cuando un coachee está tomando una declaración como una afirmación, porque eso nos va a ayudar a darnos cuenta los dos en esta conversación de qué opciones él se está limitando o a qué opciones se puede abrir cuando él se da cuenta que no es una realidad, que él puede generarse una realidad diferente a partir de una mirada diferente. ¿Cuáles son estas declaraciones, no? Estas declaraciones pueden ser constitutivas, es decir, las que se tienen que hacer con autoridad, ¿no? Las famosas declaraciones valorativas, que son juicios propiamente dicho, que no es, que tiene que ver con nuestras creencias, pero que no es tema principal de este webinar, y las fundamentales. Las declaraciones fundamentales desde la ontología permiten generar bienestar en nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son estas declaraciones que generan bienestar en nuestra vida? Estas declaraciones que generan una nueva realidad. Y básicamente son 6. Las declaraciones de aceptación, que tienen que ver con la palabra sí, ¿no? La palabra de negación, que tiene que ver con no, ¿no? Pero el sí y el no tienen una razón de ser, ¿no? ¿Qué me permite el sí?
Cuando yo acepto algo, yo me estoy comprometiendo a algo, ¿no? Y cuando yo digo no, yo me estoy protegiendo de algo. El no termina siendo una declaración de bienestar porque me protege, porque pongo límites en mi vida, porque puedo poner prioridades, ¿no? Y el sí lo que hace es me expande opciones porque me compromete a generar nuevas habilidades, a desarrollar compromisos, a tender mejores puentes de relaciones. Entonces, cada una de estas declaraciones genera un bienestar. El ser bien o mal usada es lo que tenemos que aprender como observadores en este mundo, como el exceso del no. ¿Qué me estoy perdiendo si nunca me comprometo? ¿No? O el exceso del sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué nunca puedo decir que no? ¿No? ¿Qué creencia hay detrás de no puedo decir que no? ¿O qué creencia hay de mejor digo que sí a todo? ¿No? O mejor no me comprometo con nada. Entonces, estas declaraciones dan bienestar en nuestra vida. La tercera declaración que genera bienestar en nuestra vida es la de ignorancia, es la de decir no sé. Y esa es una declaración muy importante, primero con nosotros mismos y con los demás. ¿Por qué? Porque el no sé termina poniéndonos en el umbral del inicio del conocimiento, del inicio del aprendizaje. Cuando yo puedo reconocer ante mí mismo y puedo reconocer ante un grupo de personas o ante un interlocutor que soy ignorante en algo o que no tengo la habilidad o la competencia en algo, me estoy poniendo en una disposición de aprendizaje, me estoy poniendo en una disposición de apertura, donde puedo permitir que mi interlocutor me transforme a través de una nueva forma de ver las cosas o de un nuevo conocimiento que no había llegado a mí, ¿no? De hecho, la capacidad o la incapacidad de decir no sé termina siendo uno de los mayores enemigos para poder aprender. Y eso es vital, ¿no? Las tres que siguen terminan siendo declaraciones también fundamentales, también que generan bienestar, pero sobre todo que tienden muchos puentes en nuestras relaciones. Y básicamente tienen que ver con la gratitud, ¿no? El ser agradecidos. Y a veces nos hemos olvidado de ser agradecidos con las personas, nos hemos olvidado de ser agradecidos con nosotros mismos, ¿no? Y tenemos deudas de gratitud con alguien que nos hizo un favor o con alguien que nos muestra siempre su apoyo y damos por default el servicio de las personas ante nosotros. Está el afecto, ¿no? Hemos perdido esta capacidad de poder dar una muestra o una declaración de cariño hacia las personas, amistades, familias, el te quiero, ¿no? O nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Al estar diciendo te quiero, te amo a todo el mundo, pero siendo incoherentes con nuestros actos. Y por último está la declaración del perdón. Esta declaración del perdón la dejé al último porque es una declaración de doble vía, es decir, va y viene, porque el perdón tiene que ver no solamente con perdonar, sino también tiene que ver con ir y pedir perdón, ¿no? Tiene que ver con la restitución que yo demando tener ante un daño, pero también tiene que ver con la restitución que yo debo dar cuando he dañado a alguien. Todos ofendemos y todos nos ofendemos. Las ofensas, al igual que las emociones, son como un termómetro. Pueden estar en 30, en 36, en 38, en 40 ya es fiebre grave, ¿no es cierto? Cada ofensa, cada emoción tiene su intensidad. Todo va a depender de con qué mirada la estamos juzgando, con qué interpretación, cómo estamos interpretando esa ofensa. Y el perdón no es más que el compromiso que yo tengo con mi interlocutor de saber que esa conversación, que ese acto que yo juzgué, ya no lo voy a volver a traer en una siguiente conversación, ¿no? Eso es lo que decimos, este tema ya está conversado y cada vez que hay una conversación o una discusión o una disconformidad, volvemos al baúl de los recuerdos y lo sacamos, ¿no? Es lo que decimos, sacamos en cara. Eso es un acto que no refleja el perdón. Eso termina siendo simplemente el reflejo donde el perdón no ha existido. Porque perdón no es olvidar, perdón es simplemente un compromiso que ese tema se habló y se cerró y yo no lo vuelvo a sacar. Entonces puedo empezar
una relación de cero con respecto a ese tema. Y lo otro del perdón es que muchas veces también tiene que ver con el perdón a nosotros mismos, con el perdonarnos por cada error que hemos cometido, por cada palabra mal dicha, ¿no? Por cada decisión no tomada o por cada decisión equivocada que hemos tomado. Estas son las principales declaraciones que generan bienestar en nuestra alma, ¿no? Que nos dan paz, que nos dan tranquilidad y mejoran muchísimo nuestras relaciones y aún nuestra efectividad, nuestro potencial, como por ejemplo el sí o el no, que va tan de la mano con nuestras prioridades, con nuestra gestión del tiempo, con nuestra planificación, que va de la mano con nuestras metas, ¿no es cierto? Eso es vital. Están las declaraciones constitutivas, que son las primeras que mencioné. Estas declaraciones, para que sean constitutivas, son declaraciones que se tienen que hacer con autoridad. Y aquí es muy importante saber cuándo un coachee le está dando la autoridad o le ha venido dando la autoridad a otras personas sobre nuestras vidas. Nosotros podemos decir quiénes son las personas que sí tienen la habilidad o digamos la capacidad de generar un cambio con declaraciones sobre nosotros, como por ejemplo un alcalde de alguna municipalidad que tiene la autoridad civil de casarnos, ¿no? Esa autoridad es innegable. O la iglesia, que tiene la autoridad sobre el matrimonio religioso, que es innegable, ¿no? O el típico ejemplo que pongo, los profesores, cuando nos ponen una nota en el examen, ¿no? Y de acuerdo a su interpretación del examen, si estuvo bien, si estuvo mal, nuestros trabajos, nuestras exposiciones, deciden reprobarnos o aprobarnos el curso. Es una declaración, que se ve en un comportamiento, pero es una declaración. Él tiene la autoridad para hacerlo, ¿no? O nuestro jefe, cuando nos dice, hacemos un pedido de aumento de sueldo, y nos dice que no, es una declaración y él tiene la autoridad para hacerlo. O el típico ejemplo que ponemos es el de Miss Universo, ¿no? Nadie define quién es Miss Universo con autoridad, solamente el jurado. A partir de que el jurado, que tiene toda la legalidad para poder declarar y decir Miss Colombia, o Miss España, o Miss Perú, o Miss Venezuela, es Miss Universo, esa declaración le cambió la vida, le generó una nueva realidad a esta persona coronada, ¿no? Y aunque para nosotros no sea la mujer más hermosa del universo, la verdad es que esa declaración sí fue hecha con autoridad. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces no nos hemos dado cuenta que el observador ha permitido que las declaraciones de diferentes personas tengan autoridad en su vida, como los amigos, ¿no? O como lo que dice la gente de nosotros. Por eso decimos que las declaraciones también generan identidad. El generar identidad es también generar una realidad en la vida de una persona, ¿no? Como los chismes, cómo podemos afectar la identidad de una persona, cómo puedo afectar la fama dentro de una organización, la reputación, la marca personal dentro de una organización. Si yo digo, Lili es una buena gerente de recursos humanos, no estoy afirmando, estoy declarando. La afirmación ahí es que Lili es una gerente de recursos humanos porque obviamente hay un contrato y trabajo en esa empresa. Esa es una afirmación, porque además es comprobable y es la realidad, y la puedes comprobar a través de un contrato, a través de planilla. Pero si alguien dice, Lili es una buena gerente de recursos humanos, yo estoy generando una realidad para Lili, ¿de acuerdo? Estoy dando que hablar o estoy emitiendo opiniones de acuerdo a mi interpretación de lo que es para ella, y le puedo estar generando una realidad. Como si digo, es una mala gerente de recursos humanos, yo no la contrataría, está generando otra realidad, le estoy achicando las opciones. Por eso decimos que las declaraciones pueden generar identidades y realidades. Entonces, ¿qué sucede cuando le hemos dado autoridad a diferentes personas en nuestra vida? Y claro, durante nuestra vida, durante nuestra niñez, nuestra adolescencia, nosotros tenemos autoridades. Están los papás, están los hermanos mayores, están los maestros en el colegio, por todas estas autoridades por las que nuestro crecimiento pasa. Pero el punto es qué tanto permitimos que estas declaraciones definan o no definan, ¿no? Y lo curioso es que
aunque son cosas que se forjaron en el pasado, en la niñez, en la adolescencia, siguen forjándose en la adultez. Y terminamos tomando en cuenta lo que las demás personas o nuestro círculo íntimo diga de nosotros. Entonces, eso termina siendo muy importante. Nuevamente, resumiendo un poco, es importante que como coach estemos atentos en una sesión de coaching cuando un observador está confundiendo una afirmación con una declaración. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Con las preguntas, desafiarlo a que él se pueda dar cuenta si lo que está declarando es realmente una realidad que no puede cambiar o que sí puede cambiar y cómo lo haría. ¿De acuerdo? Hay diferentes declaraciones. Tú te vas a dar cuenta que el coachee piensa que hay cosas que no se merece, piensa que hay cosas que no son posibles o piensa que hay cosas por las que no tiene las habilidades para hacerla, ¿no? Y las toma como si fueran una afirmación, como si fueran una realidad. Ahí hay que estar muy atentos y hay que, con las preguntas poderosas que como coach debemos dominar, llevarlo a la reflexión para que pueda darse cuenta de dónde está el no merecimiento, dónde está la no habilidad y dónde está la no capacidad, para que él pueda encontrar lo positivo en esas preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto los primeros actos lingüísticos. Los primeros actos lingüísticos tienen que ver con cómo nos relacionamos con el mundo, a través de afirmaciones y declaraciones. De acuerdo a cómo yo vea el mundo, yo voy a actuar. Y los otros actos lingüísticos que tenemos son la coordinación de acciones, es decir, cómo coordinamos acciones. Y es lo que siempre hacemos en nuestro día a día, al relacionarnos con otras personas en la organización, siempre estamos coordinando acciones. ¿Cuál es el reto? Ser efectivos en nuestra coordinación de acciones. Y para esto tenemos 3 actos lingüísticos. Tenemos los pedidos, las ofertas y las promesas. Hasta aquí básicamente, no sé si alguien tiene alguna pregunta de esta primera parte. ¿Ninguna? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, bienvenida Neri, no te preocupes. Igual está grabado, ahí vas a poder verlo bien. Por aquí veo que hay una pregunta. Sí, no te preocupes, vamos a ahondar en la coordinación de acciones. Solamente estoy haciendo un pare ahorita, si hasta aquí tenía preguntas, pero ahorita entramos a ese punto. No te preocupes, lo voy a hacer. Estoy respondiéndote. Listo. Hasta el momento todo bien. A ver, por aquí veo Martín Carvajal. Dijiste que el objetivo es ser efectivo en las comunicaciones. Sí, Martín, ¿cómo estás? En realidad, el objetivo, el segundo grupo de actos lingüísticos tiene que ver con la coordinación de acciones efectivas. Entonces, el objetivo es cómo podemos coordinar estas acciones de manera efectiva. Y tiene que ver, obviamente, con nuestra comunicación. Pero, ¿cuáles son nuestros actos lingüísticos? Y a eso vamos a ir ahorita, entonces. Déjenme volver a compartir la pantalla. Y nos vamos por acá. Ok. ¿Cómo coordinamos acciones en general? ¿Cómo coordinamos acciones en el día a día? No coordinamos acciones con nosotros mismos. ¿Cómo coordinamos acciones con los demás? ¿No es cierto? Hay 3 actos lingüísticos. Hacemos pedidos, ¿no? Una solicitud de ayuda, ¿no? Un pedido de una reunión, un pedido para una conversación, pero también hacemos ofertas.
¿no? Es decir, ofrecemos nuestra ayuda, ofrecemos nuestro conocimiento. Y es curioso porque cuando hay un pedido y una oferta, se genera una promesa. Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué está sucediendo? Y es una de las preguntas que yo siempre hago es, ¿qué tanto nos cuesta pedir ayuda? ¿Y qué tanto nos cuesta ofrecer la ayuda? ¿No? Porque cuando viene una persona y solicita ayuda, pueden haber dos respuestas. Que el interlocutor diga sí y se genera un acuerdo o una promesa, o diga no. Y ante el rechazo, obviamente, se limita la coordinación de acción, ¿no es cierto? Pero también puede haber un sí y aún así la acción no sea efectiva. O sea, la coordinación al final no tenga el éxito que estamos esperando. Y es que nuevamente el observador no es consciente ni responsable de sus declaraciones, de lo que implica un sí, de lo que implica un no. No somos conscientes. Simplemente estamos tan en transparencia, estamos tan en automático o estamos tan preocupados por complacer o por responder rápido o para que no nos insistan, que decimos no, que decimos sí y no nos damos cuenta del compromiso que estamos aceptando o de la oportunidad que nos estamos perdiendo por ayudar a alguien o por ofrecer nuestra ayuda. Entonces, cuando las personas se relacionan, coordinan acciones. Y la coordinación de acciones se tiene que ver como un acto de compromiso social, donde la honestidad y la capacidad, es decir, la competencia y la capacidad para poder realizarlos son vitales. Y cuando hablamos de capacidad, tenemos que hablar incluso de nuestro tiempo. Si voy a tener el tiempo para poder hacer lo que esta persona me está pidiendo. Si tengo el conocimiento para poder ofrecerle lo que la persona me está pidiendo, ¿no? Si tengo las ganas, ¿no? Si tengo las emociones correctas para poder hacerlo. Entonces, es importante saber que cuando coordinamos una acción, tenemos que tomar en cuenta nuestra capacidad y nuestra honestidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales que intervienen en una coordinación de acciones? Obviamente, los dos interlocutores, las condiciones de satisfacción, es decir, qué estamos esperando, ¿no? ¿Cuál es el resultado que queremos lograr? ¿Cuál es el indicador de satisfacción? ¿Cuál es el hito que me va a decir si se logró? El tiempo, ¿no? Y nuevamente todo aquello que involucra el sí o el no. Entonces decimos que cuando hay un pedido y una oferta, puede haber una aceptación o un rechazo. Si hay una aceptación, hay un compromiso. Si hay un rechazo, no lo hay. Y se genera una promesa. Ahora, ¿cuándo decimos que se ha generado una promesa en realidad? ¿No? Porque para decir que dentro de una coordinación de acciones se ha generado una promesa y yo como observador tenga, digamos, la opción de sentirme decepcionado porque la gente no está cumpliendo su palabra, ¿qué condiciones tienen que haber para tener la razón de sentirme decepcionado, digámoslo así? Y es que muchas veces nosotros decimos sí, pero, o alguien nos dice que sí, pero nuestros pedidos no son específicos, ¿no? Nuestros pedidos no tienen tiempo, nuestros pedidos no generan un tiempo, un compromiso, una fecha específica y un resultado específico. Entonces, cuando no se generan resultados específicos en tiempos específicos y con indicadores específicos de satisfacción, no puedo decir que ha habido una promesa. No puedo decir que ha habido una coordinación de acciones. Lo único que ha habido es una conversación, un pedido muy general y un ofrecimiento muy general. Por ejemplo, oye, Lili, ¿tienes un libro que me puede ayudar con mi tesis? Mira, mi tesis tiene que ver con el estudio del salario emocional en las pequeñas y medianas empresas. Ok, perfecto. Y su impacto en la organización. Ya. ¿Tienes un libro? Sí, sí, yo tengo un libro. Ah, ya, me gustaría que me lo prestes. Sí, perfecto. La siguiente semana que vuelvo a ver a Lili, no me trajo el libro. La siguiente semana no me trajo el libro. Y así de 3 a 4 semanas, Lili nunca trajo el libro. Y Erika, vamos a poner el nombre que fue quien la pidió, en realidad se siente decepcionada porque dice, yo le hice este pedido a Lili, pero ella nunca me trajo el libro, ¿no? Pero Lili no se da por aludida, porque bueno, fue un pedido, pero no se generó un compromiso. ¿Cuándo podemos decir que sí se ha generado un compromiso y una promesa?
¿Me lo puedes traer tal día? ¿Cuándo me lo puedes traer? ¿Puedo pasar yo a recogerlo? Y fijamos fechas y tiempos. Cuando vemos que esos indicadores o características no se cumplen dentro de la coordinación de acciones, podemos decir que hay derecho a un reclamo, ¿no? Que hay derecho a un reclamo efectivo, ¿no? Cuando solamente es un ofrecimiento general, puede haber alguna queja, porque puedo decir que mala onda Lili, sabe que lo necesito y no le cuesta nada traérmelo cuando me ve todos los sábados, ¿no? Pero ahí lo que hay, obviamente se genera insatisfacción, pero lo que hay es lo que nosotros llamamos una queja. Entonces, ¿cómo evitamos esta insatisfacción en la coordinación de acciones? Tomando en cuenta, tomando en cuenta qué tipo de pedido estamos haciendo, ¿no? Siendo conscientes también si la persona va a tener la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Y si estoy del otro lado, es poder decir que no o también ser consciente de la capacidad que tengo de ofrecer, hasta dónde puede ir mi ofrecimiento, hasta dónde puedo dar el sí, hasta dónde es el alcance de mi capacidad para poder ofrecer lo que me están solicitando. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es importante, porque en las sesiones de coaching vamos a encontrar, sobre todo en coaching ejecutivo, vamos a encontrar que hay mucha queja o mucho reclamo en equipos de trabajo, ¿no? O en compañerismo, o en coaching live vas a encontrar personas decepcionadas de amistades, de relaciones interpersonales que terminan no cumpliendo las expectativas que tenemos. Y el observador vive desde un resentimiento, desde una mirada de decepción, ¿no? Cuando lo que podemos hacer es mejorar nuestro estilo de comunicación. ¿Pero cómo? ¿No? A través de pedidos efectivos, a través de coordinaciones de acciones efectivas, ¿no? A través de siendo conscientes qué podemos ofrecer, qué no vamos a ofrecer, ¿no? A través de estas declaraciones de bienestar, del sí, del no sé, ¿no? Incluso del perdón, ¿no? De la gratitud, ¿no es cierto? Y muchas veces nos vamos a encontrar con que, ¿qué pasa con nuestra capacidad de compromiso, ¿no? Porque muchas veces no podemos ofrecer, no podemos decir que sí cuando alguien nos pide, ¿no? Y algunas preguntas que nosotros siempre hacemos en los talleres presenciales con ciertas dinámicas es, ¿qué me impide pedir? Hay un costo de no pedir, ¿no? Puede ser la autosuficiencia, puede ser la vergüenza de decir, no, ¿cómo voy a decir que no sé? ¿Cómo voy a pedir ayuda? Se supone que en el cargo en el que estoy, en el puesto en el que estoy, o a la edad que tengo, yo no debería pedir ni consejos en este tema, menos en este tema, o porque simplemente estoy acostumbrado, porque he aprendido a hacerlo todo yo solo, ¿no es cierto? Pero hay un costo de no pedir, ¿no? Siempre hay un costo de no pedir. De repente nos ha funcionado así hasta ahora, pero nos podría funcionar mejor, nos aliviaría la carga. ¿Cuál es el costo de no pedir, no? La otra pregunta con respecto a ofertas es, ¿cuál ha sido el costo de ofrecer demasiado, no? Siempre las personas muy enfocadas en el servicio, las voluntariosas, ¿no? El, el, el me gusta servirte, entonces te ofrezco, yo te ayudo, yo tengo información, yo te lo envío. La gente ni lo ha pedido, pero estamos ahí prestos para ayudar, ¿no? Y está bien, pero cuando eso está por encima de tus objetivos, de tu agenda, de tu tiempo, le genera un costo, le genera una insatisfacción al coachee y esa es una oportunidad de trabajo, ¿no? Lo otro es que le impide ofrecer. Las personas que siempre están diciendo que no les gusta comprometerse o están muy centradas en sus objetivos sin tomar en cuenta el resto de las personas. Hoy en las organizaciones la empatía, la asertividad es parte de esto y lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y qué tanto estamos viviendo entre reclamos y quejas y por qué estamos viviendo en ese modo, ¿no? En ese modo de percibir las comunicaciones. Entonces, cuando hablamos de coordinación de acciones, sí, estamos hablando de comunicación efectiva, pero cuando hablamos de comunicación efectiva, estamos hablando de ser conscientes de nuestra capacidad de pedir, nuestra incapacidad de pedir y nuestra capacidad o incapacidad de ofrecer, ¿no? De fijar fechas, de fijar tiempos, de ser conscientes. Y en la experiencia que tengo, en realidad es increíble la cantidad de personas que les cuesta pedir ayuda, ¿no? Es como que
el pedir no se ha convertido en un recurso para ellos. Y cuando el coachee se da cuenta de que puede pedir, es como si un mundo se le abriera, un mundo nuevo, de muchas opciones, de muchas acciones de acción. Ahora, muchas veces no nos atrevemos a pedir por temor al rechazo. Ahí también hay que tener una mirada de qué se está rechazando, nuestro pedido o a nosotros mismos, ¿no? ¿Somos lo que pedimos o no somos lo que pedimos? Nuevamente, somos interpretadores de la realidad y eso es lo que hay que ser conscientes, ¿no? ¿Cuáles son aquellos recursos o estrategias que nos sirven para tener una mejor vida? Y básicamente esos son los actos lingüísticos con los que nosotros nos movemos en nuestra coordinación del día a día, ¿no? No sé si hasta aquí tienen, no sé si hasta aquí tienen preguntas. David, ¿la promesa entonces la interpretamos como compromiso? Sí, claro. Así es. Eso pasa. La interpretamos como un compromiso. El tema es que pensamos que al no poner fecha, al no poner tiempo, al no poner indicadores específicos, la persona ya se comprometió. Y la persona no se comprometió con decirte, sí, cuando quieras te ayudo. Pero eso es una conversación vaga, ¿no? La diferencia entre reclamo y queja, muy bien, Aurelia. ¿Cuál sería la diferencia entre reclamo y queja? El reclamo es ante una promesa. Cuando la promesa se ha hecho con fechas, con tiempos, con indicadores, yo puedo tener un reclamo, ¿no es cierto? Como en el matrimonio, hasta que la muerte no se pare, ¿no? Pero si lo único que ha sido es una conversación con un ofrecimiento muy general de yo te ayudo, yo te acompaño, llámame cuando quieras, y al final tú me llamas, tú me llamas, tú me llamas, y yo nunca te contesto, lo que puedes tener es una queja, te estás quejando de mí, que te ofrecí, ¿no? Voluntariamente ayudarte, pero nunca te respondo, y puedes tener una queja, pero no estoy incumpliendo un acuerdo específico. Entonces, eso no quiere decir que el compromiso, que la queja sea más importante que el reclamo. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es saber diferenciar. El saber diferenciar una queja de un reclamo me hace conmigo mismo aprender cómo tengo que mejorar mis pedidos y qué tipo de conversaciones estoy teniendo, porque el otro extremo es, te vas a encontrar con observadores que siente que todo el mundo le demanda, que siente que se ha comprometido con todo el mundo, que siente que por haber dicho, sí puedo ser, yo te puedo acompañar, y solamente fue una conversación muy casual, algo muy ligero, que mucha gente suele tener, y se siente comprometido de que tiene que cumplir, cuando no ha habido una promesa específica hecha. Entonces, el tener estos conceptos de ambos lados termina generando una mejor coordinación, una mejor comunicación, pero sobre todo, termina generando mucho bienestar para el coaching. De eso se trata. No sé si te quedó claro. Alicia, mira, voy a ir un poquito hacia atrás. Ok, si no se pone fecha no podemos esperar nada, nos quejamos. Sí, la fecha es uno de esos indicadores. Qué importante es separar lo que se pide a la persona por temor al rechazo. Sí, eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. Tenemos que saber separar que el rechazo no es necesariamente hacia nosotros, es simplemente hacia el pedido. Y que la otra persona tiene todo el derecho a decir que no, ¿no? Es así, así como nosotros también tenemos derecho a decir que no. John, cuando la persona cumple y luego cae de nuevo, la persona cumple y luego cae de nuevo y no cumple, ok, y vuelve nuevamente a cumplir, no entiendo, es decir, sí cumple, luego no cumple, luego sí cumple, ¿qué hay con eso? No entendí la pregunta, John, ahí. ¿Cuál sería la pregunta ahí, John? Ah, bueno, es inconstante, a veces cumple, a veces no. Sí, bueno, hay que ponernos a ver qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? De repente es una persona, estoy interpretando, es una persona que siempre está dispuesto a ayudar, pero hay algunas veces que no tiene esta capacidad, esta competencia, desde el tiempo o el conocimiento o las herramientas para poder cumplir. Entonces, algunas veces cumple, algunas veces no cumple, ¿no? Eso puede ser. Por eso hay que
en el coaching siempre decimos que hay que mirar a las personas con compasión, ¿no? Porque todos, nadie puede decir que no hemos pasado por algún rol. Nadie de nosotros puede decir eso. Lo que pasa es que unos vivimos más en un modo que otros, ¿de acuerdo? Pero por eso es que, pero tenemos que entendernos, que la gente, no podemos ver lo que hay dentro de las personas cuando se comprometen o no se comprometen, ¿no? Es importante tener compasión ahí. Ahora, si es una persona que nunca cumple, probablemente pierda la confianza, ¿no? Y esas son, por eso es que son las declaraciones. ¿Qué pasa si yo digo sí, 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 y nunca voy, nunca voy, nunca voy, nunca voy? Probablemente ya el grupo pierda la confianza en mí. Eso puede pasar. Pero si es una persona que sí, que no, que sí, que no, yo creo que ahí habrá que, bueno, en todos los casos hay que ver qué está pasando, ¿no? ¿Cómo hacer para perdonar y no volver a tocar ese tema en alguna pelea? Eh, ¿Cómo hacer para perdonar y no volver a tocar ese tema en alguna pelea? Bueno, el perdón es una decisión. El perdón no es una emoción, no es un sentimiento, porque si, si esperamos que el enojo, cada vez que venga el enojo y cada vez que venga el rencor, yo lo voy a sacar en cara, probablemente lo que hay que hacer ahí es seguir tratando y seguir conversando el tema, pero cuando ya todo está explicado, cuando ya todo está dicho, lo único que queda es una decisión de perdonar, ¿no? O sea, el perdón es una decisión y muchas veces las declaraciones nos ayudan. Tú puedes declarar contigo misma en voz alta, porque el lenguaje genera una realidad y tú puedes declarar ante el espejo a ti misma diciendo, yo perdono a María de los Ángeles por esto, por esto, por esto. Y cada vez que te acuerdes de esa persona y te venga esa ira, puedes decir, yo la perdono. Ahora, muchas veces queremos declarar ese perdón sin tener la conversación, ¿no? Y tenemos el rencor y el resentimiento por un tema que nunca lo sacamos a la luz. En lo oculto es difícil perdonar. A veces hay ofensas que sí es buena sacarlos a la luz y tener esta conversación y poder explicar. Probablemente la otra persona no se dio cuenta, ¿no? Y si no se lo dices, no se va a dar cuenta, ¿no? Ahora, si es algo donde ya lo han conversado y esto sigue, el perdón es una decisión. Puede tomar un tiempo, pero es una decisión, ¿no? No sé. Eh, bueno, creo que es anónimo porque no sale quién es. Eh, Hola, el costo de ofrecer demasiado también puede entrar en la creencia de que esperamos la misma intensidad en la respuesta de la otra persona, pero por supuesto que sí. O sea, todo es válido. Acuérdate que las creencias viven en el observador, ¿no? De repente una persona dice, no, lo que tú estás diciendo no necesariamente es así, pero sí, sí puede ser así. Acuérdate que los juicios viven en el observador. Y lo que puede pasar es que yo ofrezco, y eso pasa con las personas que solemos ofrecer demasiado. Yo era una de ellas y a veces sigo siendo una de ellas. Me ha pasado que sí, me resiento cuando digo, bueno, pero ¿y por qué cuando yo pido la gente no está, no? Sí, te genera eso. Porque al final no es que ofrezcas, no necesariamente la motivación es que ofreces mucho eh, esperando algo a cambio, pero en el momento que lo necesitas, te va a venir la memoria de decir, ¿por qué la gente no es así como yo soy? Y es que la gente es diferente, ¿no? Pero sí, entra por ahí. Haz el bien sin mirar a quién. Sí, pues sí. Listo. Rodrigo, te contesté la pregunta, pero dice, el costo de ofrecer demasiado también puede entrar en la creencia que esperamos. Y bueno, también la contesté por ahí. ¿Y cómo se puede orientar a alguien? Y con esta ya cerramos. ¿Cómo se puede orientar a alguien que está enojado, que demanda demasiado de los demás y quizá los demás no siempre puedan, como usted lo está explicando? Gracias, Virginia. No es necesario que me ustedes, por favor. Soy Lili, así que tutéame con toda la confianza del mundo. ¿Cómo podemos orientar a alguien que está enojado? A ver, el enojo es una emoción que se genera en una creencia de injusticia, ¿no? Es decir, estoy molesto porque la gente no atiende a mis demandas, ¿no? O porque me ha decepcionado. O sea, ¿cuál es la razón de ese enojo? ¿No? Esta persona considera
que las personas deben de cumplir sus demandas, bueno, ¿en qué se basa? Ahí hay que pelar la cebolla, ¿no? Es capa tras capa. Acuérdate que lo que tienes que encontrar, Virginia, es que que el coachee, el observador, se dé cuenta de que está viviendo en una demanda, qué lo motiva en esa demanda, ¿no? ¿Qué motivación hay? ¿Qué lo enoja? ¿Qué le parece injusto? ¿No? Y luego de eso, ver qué le está generando, ¿no? Porque cada persona es diferente, no hay una receta. Pero probablemente es una persona que ha dado mucho o es una persona que piense que sí, ¿no? Que ha dado mucho y que se merece lo mismo, o es una persona que estaba acostumbrado a vivir siempre de la ayuda. Habría que ver ahí qué está pasando. Bueno, señores, sin más ni más, y veo que no hay más preguntas, espero que, de nada, Virginia, espero que les haya servido el webinar. Empezamos un poquito rápido, creo que luego bajamos las velocidades. Eh, Espero que les haya servido y nos estamos viendo. ¡Felices fiestas! La próxima semana ya estamos de Navidad y Año Nuevo. Así que Dios los recontrabendiga y que la pasen súper bien, súper, súper, súper bien. Y que el pie de entretenimiento y descanso en la rueda de la vida crezca mucho en estos días, que yo sé que todos los necesitamos. Hasta luego.